¿Cómo están? Buenos días. Además, se están conjugando varios factores. Por una parte, 15 regiones del país, tras 90 días, están bajando la cantidad de casos nuevos, pero sigue alta la positividad. Hay regiones como Magallanes, en donde hay un rebrote, pero hay una alta tasa de la población vacunada. Estamos junto a Ignacio Silva, el doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y además académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Andrea, muy buenos días. Bueno, usted está llamando a que el gobierno realice una campaña preventiva de cara a las elecciones. ¿Qué debería contener esa campaña? ¿Qué se debería recomendar cuando queda además muy poco tiempo? Claro, yo creo que estamos súper encima de las elecciones, es complejo ya realizar algún cambio de fecha y vemos también que la circulación viral es tremendamente alta. Si bien hemos visto números un poco más positivos en los últimos días, todavía estamos en torno a los 6.000 casos con una positividad que rondea el 10%, lo cual son cifras bastante peligrosas, sobre todo de cara a una situación de movimiento masivo como pueden ser las elecciones. Por lo que es súper importante aprovechar estos días para generar conciencia en la población para realizar un acto de elecciones que sea seguro. Que hacer un énfasis importante en el lavado de manos, en el uso de la mascarilla en todo momento, educar en que las personas vayan con mascarillas de repuesto, por ejemplo, en caso de que se les estropee, se les ensucie, de las barreras o de mantener la distancia física, de que sea un proceso de ir a votar y volver, cuidarse en el transporte público, un montón de medidas de salud pública básicas que las conocemos bien, pero que en estos 10 días es importante reforzar por todos los medios, por redes sociales y sobre todo en enfoque en la población no vacunada, que son los más jóvenes. Hay por lo menos 10 comunas en la región metropolitana que están en fase 2. Eso ha significado reapertura del comercio, de las grandes tiendas. Hemos visto aglomeraciones. ¿Qué le parece que se haya levantado la medida antes de las elecciones? Ha sido un tema bien discutido en el Congreso, por ejemplo. Sí, yo creo que es complejo porque sin duda que es una situación de alto riesgo de contagio. Los lugares cerrados, mal ventilados y donde se producen aglomeraciones tienen un elevado riesgo de contagio y creo que sería bueno evitarlas, sobre todo pensando en el proceso que viene adelante. Me parece que es fundamental reformular el plan paso a paso, sobre todo la fase 2, donde se dé más libertad a las personas para realizar actividades al aire libre, de esparcimiento, porque sabemos que el tema de la salud mental ha sido tremendo, sobre todo en esta segunda ola en el fondo. Entonces priorizar los permisos para salir al aire libre, permisos para los niños y restringir todas las actividades que sean en lugares cerrados, como por ejemplo centros comerciales, restaurantes que funcionan en espacios cerrados y eventualmente cuando consideren la apertura de gimnasios, casinos, que también sea muy bien evaluado y en etapas avanzadas del plan paso a paso. ¿En qué momento estamos? Porque al comienzo abordábamos los diferentes factores. Por ejemplo, en la Araucanía, que están en cuarentena, tienen una positividad que alcanza esta última semana un 17%. La positividad todavía es alta, pero están disminuyendo los casos nuevos, al menos en 15 regiones del país. ¿Cuál es el escenario actual? Sí, es complejo porque estamos en una fase de estabilización de la curva, en una meseta. En otros países, cuando se ha logrado el pic de casos en la ola que sea, segunda, tercera o cuarta en algunos países, rápidamente se ha logrado ver un quiebre en la curva de contagio y una disminución significativa en la circulación viral. Acá en Chile, si bien pareciera ser que llegamos al pic, no podemos anticiparnos lo que podría pasar después, llevamos muchas semanas estabilizados. Eso puede ser por una confianza demasiado o centrar toda la confianza en la vacunación, que sabemos que son seguras y eficaces para prevenir los casos graves, pero no así para prevenir los contagios. Entonces, tal vez se han relajado demasiado las medidas y se han apresurado un poco en avanzar en el plan paso a paso, no guiado por indicadores epidemiológicos, que ha sido lo recomendado por el Consejo Asesor, por la Organización Mundial de la Salud, y se ha ido avanzando demasiado rápido. Entonces, sin duda que eso produce que en algunas comunas la tasa de contagio todavía se mantenga alta. En Magallanes, ¿qué está sucediendo con este rebrote pese a tener un porcentaje alto de la población objetivo vacunada? ¿Cómo se explica eso también? Son varias variables que influyen. En parte, la población joven, que en general adhiere menos a las medidas de prevención y todavía no está vacunado, se expone más y se contagia más. Y en general, la mayoría de los casos nuevos son en pacientes jóvenes. Y lo otro, y que siempre hay que estar atentos, es la circulación de variantes nuevas del virus, que pueden ser más contagiosas y afectar a distintos grupos etarios o con distinta gravedad.
y que eso siempre está en proceso de análisis. Entonces, son varios factores que pueden generar que en algún lugar del país se concentre una mayor cantidad de casos. ¿Qué se observa respecto de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos? ¿Son pacientes más jóvenes también? ¿Han disminuido los ingresos? ¿Qué se observa hasta ahora? Sin duda son más jóvenes que lo que vimos el año pasado. En general, los pacientes que vemos hoy día son menores de 50 o incluso menores de 40 años, en general con algún factor de riesgo, ya sea obesidad o alguna enfermedad crónica. Y afortunadamente en los últimos días se ha visto una pequeña disminución de los ingresos. Hasta hace poco teníamos más ingresos que egresos, por lo tanto el balance siempre era positivo y se iba necesitando cada vez más camas UCI. Y ya en las últimas semanas hemos visto que en algunos días se producen más egresos que ingresos y por lo tanto se empieza de a poco a disminuir la ocupación de camas. Pero seguimos en una situación tremendamente crítica, o sea, es un buen mensaje, pero todavía la situación es tremendamente peligrosa. ¿Qué se podría esperar para las próximas semanas, tomando en cuenta que se acerca el invierno, que sabemos es una época también difícil? Sí, el invierno es complejo porque uno de los factores que más hemos aprendido que disminuye el riesgo de contagio es la ventilación de ambientes cerrados y la actividad del aire libre. Y con el empeoramiento del clima se hace eso mucho más difícil. Y además, si vemos y ojalá disminuya la circulación del COVID, vamos a ver un aumento de los otros virus respiratorios, como por ejemplo la influenza. Y por eso es fundamental que además de vacunarse contra el COVID, se vacunen contra la influenza lo antes posible. En la medida que baje el COVID, va a subir la influenza. Por último, volviendo al tema inicial, la campaña, ¿qué recomendaciones debería tener en cuenta la población a la hora de ir a votar y en estos días previos a la elección? Lo más importante, bueno, en estos días previos es tratar de exponerse lo menos posible para no contagiarse. Muchos casos son asintomáticos o con pocos síntomas y no se identifican a tiempo y podrían ir a votar estando infectados y eso por supuesto que es un riesgo para la población. Y lo otro es que ese día, bueno, tener todo un kit preparado para ir a votar, mascarillas, un par de mascarillas, ojalá un alcohol gel, ir, votar y volver, tratar de no ir acompañado con más gente para tratar de evitar en lo posible hacer actividades sociales en ese proceso, sino que ir, votar lo más seguro posible y volver a su hogar. Con eso podemos disminuir el riesgo de contagio. Bien, doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y también académico de la Facultad de Medicina de la USACH, muchísimas gracias por la entrevista. A no bajar la guardia, están pasando varias cosas a la vez, hay cifras positivas que se han rescatado durante las últimas semanas, pero todavía hay cifras preocupantes, sobre todo lo relacionado con la positividad, y nada es definitivo, así que a no descuidarse aquellas personas que están en esas aglomeraciones que hemos visto en los últimos días, evitarlas. Hay otras opciones, evitar sobre todo esas aglomeraciones es fundamental, es clave para las próximas semanas, Valentina. Sí, hay que seguir con todos los cuidados, especialmente en esta época que empieza el frío, que finalmente uno ventila menos los espacios, así que a continuar alerta frente al COVID-19 que sigue muy presente. Muchas gracias, Andrea, a ti y al doctor Silva.